Qué bien, estamos en una jornada más de diálogos del Bicentenario. El carácter tan interesante de nuestro vicerrector nos hace reír y nos pone pues en conflictos. Estamos aquí hablando del Bicentenario con el doctor Tito Esteves. Algunos le dicen doctor Tito Valerio Esteves Martínez, y no es Martínez, es Martini. Así ¿No es, querido doctor? Sí. Bienvenido. Y además otro detalle, se está incorporando ahora María René Ocampo para trabajar y estar con María René en estos diálogos del Bicentenario, que además, querido vicerrector, que enseguida lo voy a presentar de verdad, estamos en contacto con Estados Unidos, con el área metropolitana, donde está Henry Llanos y Carmen Osorio, quienes tienen un programa que se llama Bolivia Tierra Querida. Y ellos ya desde hace más de 2 décadas trabajan allá difundiendo nuestra cultura, y realmente es un trabajo muy lindo que hacen ellos. Y bueno, pues ahora estamos en contacto para que sepan, conozcan parte, digamos, de la historia de nuestro país a los hijos de quienes han migrado hace bastante tiempo. Así que, querida María René, dale la bienvenida al doctor. Saludos cordiales a todos. Qué linda manera de romper el hielo, además con nuestra autoridad. Estábamos riendo antes de que usted nos acepte donde quiera se encuentre. Doctor, ¿cómo le va? Qué grato volver a estar con usted, conversar. Bienvenido para hablar de muchas cosas hoy. Carta blanca, para hablar de todo. Muchas gracias, María René. Un caluroso saludo. De igual manera a Luis Empertegui, a Luchito, no quiero decir su apodo, porque todos van a saber. Pero principalmente quiero hacer llegar un caluroso saludo a Henry Llanos y Carmen Osorio, ¿sí?, con ese hermoso programa de Bolivia Tierra Querida. Aquellos que hemos nacido en este país, nos hemos empoderado de este país y queremos este país, qué hermoso que nos hagan conocer por las cosas lindas de nuestro país y no por las cosas feas. Es así, no solamente la comunidad boliviana nos ve allá fuera de nuestras fronteras, sino también mucha gente que no ha nacido en Bolivia se apropia de lo que tenemos, Luis, y eso es lindo. No es bueno que se apropien también, pues. Pero en el buen sentido. Los países vecinos se apropian de nuestra música, nuestra danza. Estamos diciendo en el buen sentido porque se identifican con lo nuestro, aman lo nuestro, sí, qué lindo. Debemos a veces nosotros tomar, ¿y qué piensa usted, vicerrector? Tomar ese carácter, ese sentimiento que tiene gente que no ha nacido en nuestro país y enamorarse de lo nuestro para comenzar a vender todo lo que es cultura, lo que es tradición y generar algo muy importante, de lo que espero hablar más adelante con ustedes y sobre todo también con Luchito, que es impulsor de la cultura en nuestra economía naranja, este turismo y todo ello. Bolivia es un país hermosísimo. El que llega a conocer este país, que tiene diferentes techos ecológicos, ¿no?, y tiene para todos los gustos. Es por eso que los extranjeros llegan aquí y se encantan de este país y no se quieren ir. Hay algunas cosas que nos hacen escapar, ¿no? Es el caso de su mamá, pues, ¿no? Sí, claro. Es migrante italiana. No, sí. Ya no quería decir. Porque si se iba no había no tenían vicerrector. Sí. La mitad de mis genes son bolivianos y la mitad son italianos. Pero mamá se enamoró de nuestro país y decidió quedarse. Bueno, en realidad se enamoró de su papá. Yo creo que a través de mi papá se enamoró del país. Sí, pero es un país hermosísimo porque no sé qué pasa con nosotros los bolivianos, que no vemos la riqueza que tiene este país, no nos apreciamos, no nos valoramos y regalamos todo. Debe ser que tenemos una manera de ser así caritativa, generosa. Regalamos nuestro folclore, regalamos nuestros conocimientos, no valoramos las cosas hermosas que tenemos para explotar nuestro turismo, lugares preciosos, encantadores. Ni siquiera difundimos esta situación de los paisajes, de las regiones que tenemos entre nosotros, pero descubren esa tierra hermosa de Bolivia los extranjeros, valoran muchísimo. Yo recuerdo cuando fui a hacer mi año de provincia a la región de Yungas, Coroico, había un montón de extranjeros
que venían como mochileros, se quedaban y después eran dueños de hoteles, de flotas, buses, exportaban materia prima para la industria farmacéutica, etc. Y nosotros no vemos esas cosas porque quizás algo está faltando en la academia. Querido doctor, este año estamos cumpliendo 200 años de vida republicana, ¿no? 200 años de vida republicana. Nosotros hemos nacido como república el año 1825, la universidad 1830, casi paralelamente. ¿Cómo, a ver, desde la óptica de su profesión, porque usted es... Yo soy bioquímico farmacéutico. Bioquímico farmacéutico. Desde esa óptica y en su condición ahora de vicerrector, ¿cómo ha contribuido la educación superior al desarrollo de nuestro país en estos 200 años? ¿Cómo ve? Yo creo que sin educación superior no hubiéramos podido avanzar. Hemos avanzado muchísimo, pero como vamos a hablar sinceramente, somos todavía un país que estamos en proceso de construcción. Ya. No llegamos a construirnos. Y como soy medio italiano, quiero comentarte una situación interesante. Italia era 55 países dispersos y entraron en procesos de guerra, etc. Y Garibaldi, que eran los camisas rojas, y hicieron unas guerras contra varios países que los rodeaban y se estaban distribuyendo la Italia. Unifica a estos 55 países con dialectos, idiomas totalmente diferentes, y lo unifica la Italia, y hoy es la Italia que conocemos. Nosotros necesitaríamos en Bolivia que nazca un Garibaldi, porque tenemos 36 naciones, un Estado plurinacional, y no hablamos entre nosotros, estamos totalmente dispersos. Yo creo que alguien tiene que unificarnos, no hacernos pelear, porque la unión hace la fuerza, y con eso vamos a poder ver un futuro diferente para Bolivia. Es un país tan hermoso, tan rico, y todavía estamos queriendo tomar impulso para salir adelante. Doctor, dice usted bastante interesante. Bolivia está en un proceso de construcción. Dentro de la misión y visión de la Universidad Mayor de San Andrés, y quiero hablar con el profesional, el boliviano y también la autoridad de la UNSA, está que tenemos que valorar un pensamiento ético y cultural. ¿Por qué falta de voluntad netamente política? Porque lo ético dentro de la academia lo tenemos y lo formamos. Y lo cultural puede ser un gran pilar para construir esta unidad de la que usted hace referencia. Sí, lo que pasa es que los diferentes actores de la sociedad no se han sentado a charlar y hacer un plan de propuesta donde esté centrado en el desarrollo del país. Lo que importe sea el país. Hubieron varios intentos y en esos intentos siempre fracasaron porque el individualismo, el ego, la situación personal hace que se pierdan en el camino. Nacen con buenos objetivos, con lindas ideas, pero parece que el poder marea, ¿no? Y nos confunde. Yo creo que la universidad tiene una misión muy importante que hay que volverla a rescatar. En 1988, coincidentemente 100 años después de la fundación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, ¿no?, se hace un primer congreso interno de San Andrés, que las personas que querían propiciar una nueva universidad con un sentido totalmente diferente, unido, y que propusiera el desarrollo del país, llegan a un congreso, al primer congreso interno de San Andrés, y no concluyen ese trabajo, ¿no? O sea, salen, el congreso cambia a la autoridad rectoral, nos quedamos con una receta y no sabemos cómo aplicar la receta. Esto ha hecho que durante estos 37 años estemos administrando nuestra crisis, una crisis universitaria, en el sentido en que no tenemos objetivos claros, no tenemos propuestas claras, y la academia eso es lo que tiene que hacer. Tiene que ser un factor de desarrollo
de la región y del país. Querido doctor, dice, tiene que ser, no, es que no fue. De manera aislada. Cuando es verdaderamente, cuando tienen los objetivos claros, las metas claras y apuntala todas sus velas de un barco hacia ese puerto y donde todos vayamos al mismo puerto. Lo que sucede es que en el sistema como están nuestras universidades, y hablando de manera particular de la nuestra, es totalmente disperso. Tenemos 13 facultades con 13 objetivos diferentes, con 13 intereses particulares, y nuevamente ejemplifico. Es como ir nuevamente al medioevo, 13 reinos chiquitos que pelean por conquistar territorio, por conquistar cosas para ellos y para sus habitantes. ¿No es la excesiva democracia? No creo que sea así. Lo que pasa es que vemos los árboles del bosque y no vemos el bosque en conjunto. Entonces, la universidad tiene que ser mirada con una visión de conjunto y que a través de sus particularidades se vaya uniendo. Pero siempre dice, ¿no?, la universidad donde se ha generado muchos políticos, muchos líderes, digamos. Sin embargo, la política versus educación superior, la política no está cualificada. Es decir, tenemos ejemplos terribles, ¿no? Vargas Llosa en el Perú, semejante premio Nobel, postula y sale, creo, quinto, no ni el 5% creo que sacó. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo pones la balanza en la política versus la educación superior? Es que estamos confundiendo el término de política con política partidaria, con política. Porque esos llegan al poder, pues que yo... Claro, pero son situaciones diferentes. Si llegara al poder una persona, el que sea, con un programa bien estructurado, que sepa dónde nos quiere llevar, con un cronograma bien propuesto y que tenga gente que trabaje a su alrededor, hablemosle militantes, que sepan lo que quieren para el desarrollo del país, eso sería diferente. Pero ahora parecería que emocionalmente, hormonalmente, nos presentamos para querer ser candidato y cuanta más gente pueda convencer que mi propuesta es la mejor, entonces va adelante. Pero lo importante es convencer, no con demagogia, sino convencer con un plan de trabajo claro, preciso. Y otro de los grandes problemas, lo mismo sucede en la universidad, que el que se presenta tiene un plan de trabajo y nadie lee el plan de trabajo. Votamos, como decía, o con el corazón o con el hígado, ¿no? Entonces, o nos enamoramos o protestamos contra los candidatos, cuando debería ser con el cerebro lo que votemos, es lo que menos hace. Pone el ejemplo, usted dice, somos 13 facultades, cada autoridad quiere, ganar su territorio, jalar el barco por su lado o guiar el barco por su lado. ¿Qué nos falta? ¿Por qué no aprovechamos esa posición que a nivel internacional han dado a la Universidad Mayor de San Andrés? La segunda más antigua en nuestra región, si es que lo vamos en un tema de bicentenario, pero la primera en un ranking web de universidades a nivel mundial. ¿Cómo podemos aprovechar eso y dejar de velar por esos intereses políticos, facultativos, como se quiere entender, asumir estos retos y lograr estos objetivos? Con políticas claras. ¿Qué quiero decir con eso? Saber dónde queremos llevar a nuestra universidad. Si estamos en el ranking, en los primeros puestos, imagínense si planificáramos las cosas, hiciéramos bien las cosas, ¿cómo estaríamos? ¿Qué quiero decir? Ejemplificando, existe investigación en la Universidad Mayor de San Andrés, una hermosa investigación, pero existe esa investigación porque es el sueño del investigador, no es el sueño de la universidad. La universidad recién está queriendo construir sus políticas que tienen que dar un rumbo y estar alineada al plan de desarrollo institucional y al plan de desarrollo de país. No somos una isla. Por allá el gobierno, el Estado y la universidad por el otro lado. Entonces así nunca nos vamos a encontrar y nunca vamos a contribuir para un desarrollo armónico, sostenido, ¿no? Yo creo que como universidad nosotros debemos
conversar con todos los interlocutores, el Estado, alinear nuestras políticas de desarrollo hacia el Estado, y como nosotros somos los generadores de los futuros profesionales que van a servir al país, entonces nosotros somos los que podemos sugerir al Estado, al gobierno, cuáles pueden ser las políticas viales, políticas de salud, políticas medioambientales, etc. Una serie de políticas, hasta económicas, porque ¿dónde nacen esos expertos? En la Universidad Mayor. Querido doctor, perdón, pero a ver, qué interesante lo que está comentando, querido doctor. Sin embargo, cuando estaría entendiendo que hay un divorcio, digamos, entre el Estado o el gobierno de turno, no tanto el Estado, el gobierno de turno con la educación superior, en este caso con la universidad en general, habría un divorcio. Sin embargo, un docente de nuestra universidad es presidente. No voy a entrar en esos temas, pero sí lo que puedo comentarte es que nosotros, como formadores de esos profesionales, estamos obligados a mostrar y conducir y orientar a la sociedad como academia por dónde deberíamos ir. En muchos años se ha recibido fondos interesantes para el desarrollo de la universidad, para la investigación, y si uno recibe fondos y no tiene bien planificado lo que va a hacer con esos fondos, a los pocos años ha echado a perder aquellos fondos, o sea, no ha sabido utilizarlos para tal. ¿Qué quiero decir? El que tiene mentalidad de pobre siempre va a ser pobre. Uno puede heredar millones, y si no tiene esa mentalidad de querer hacer algo con ese dinero que nos proyecte no solamente a ese momento, sino hacia el futuro, nos vamos a gastar esos millones y vamos a volver a ser como éramos al principio, antes de recibir esa herencia, esos fondos, ¿no? Yo no sé si la universidad ha pasado por aquello, pero me parecería, porque si hubiéramos pensado en el futuro, no estaríamos preocupados por lo que está sucediendo en nuestro país, en la parte económica. Vicerrector, aquí tengo tantas preguntas. Salud, brindaremos. Por la investigación, yo quiero hablar de ello. Hablemos entre docentes, doctor, por favor. Hace referencia usted en la Universidad de Investigación por iniciativa del investigador. Así es. ¿Cómo podemos nosotros inculcar esa cultura en las nuevas generaciones? Generaciones que se han vuelto totalmente digitales. Generaciones que tienen en estos aparatitos... la respuesta. Es que es tan fácil. Yo les digo a mis alumnos, no, antes tenías que ir a una biblioteca, tenías que buscar, había más interés. Ahora, incluso no sabes si los datos son los correctos que te arroja el internet. Tercero, una cultura de lectura muy pobre actualmente en nuestra juventud. ¿Qué hacemos, doctor, por favor? Porque si vamos a impulsar una investigación que a propósito puede revertir el rumbo de nuestra Bolivia y lograr los objetivos, ¿cómo trabajar en estas nuevas generaciones? Generaciones que forman parte de nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Y yo creo que no tienes que ir en contra de lo que está sucediendo. Yo a los jóvenes, a los futuros profesionales y los que están todavía en la escuela, los veo como unos socios, como unos amigos para el desarrollo de este país. Yo creo que el desarrollo de la informática va a permitir dar un salto cuántico. Ha habido procesos de evolución que no nos hemos dado cuenta, es a través de miles de años, cientos de años, y este es un proceso evolutivo de la humanidad muy importante y que lo estamos viendo muchos de los docentes y de los padres de familia como una amenaza. Yo no lo veo como una amenaza. Lo que tenemos que hacer primero es recrear nuestra práctica profesional como docentes. Y tú sabes que en el siglo XIV se crea la pizarra y la tiza, como estábamos enseñando. ¿Qué ha cambiado en nuestro tiempo? La pizarra a marcador, en vez de tiza, marcador. Pero ahora tenemos medios informáticos que aceleran los procesos de aprendizaje. Antes
especialmente en Bolivia, el conocimiento se renovaba cada 10 años, después cada 5 años, después cada 2 años. Ahora el conocimiento es tan vertiginoso, se renueva constantemente, que si nosotros queremos seguir viviendo en el pasado y a ese ritmo, no vamos a salir vivir adelante. Una evaluación de golpe. En la pandemia nos hemos dado cuenta que tenemos que actualizarnos nosotros con una generación que prácticamente ha nacido en esto, ¿no? Nosotros nos vemos, pero yo me voy al tema de contenidos, cómo podemos nosotros guiar, aprovechar de esta digitalización, de estas herramientas e instrumentos para formar e impulsar a esta investigación. Es que es un aliado. Lo que hay que hacer es eso, lo que es aprovechar, ¿no? La inteligencia artificial para mí es un aliado. Yo no quiero ser modelo de nada, pero voy a dar clases. Y escuché varios comentarios de colegas que dicen, es una barbaridad, tenemos que prohibir la inteligencia artificial. No, tenemos que fomentar más bien el desarrollo. Todos los docentes estamos obligados a dominar estas técnicas y ponerlas como instrumento para que nosotros, ponerlas al servicio nuestro y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Utilizar como un socio nuestro para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué quiero decir? Otro día entro a clases y a los jóvenes les digo, ¿qué es farmacognosia? Es un tema de una asignatura del cual yo doy. Y los chicos callados, ¿por qué están callados? Es decir, ahí tienen todos tienen celulares. ¿Por qué no entran a buscar? ¿Por qué no buscan con inteligencia artificial? Es que su colega no nos deja utilizar el celular. ¿Sabes qué pasa? La realidad hace que cuando esos jóvenes salgan del aula, nadie les va a prohibir que lean, que acudan utilicen al celular. Nadie, ahí están. Entonces, es una manera que tenemos que fomentar, porque es una manera de estar actualizado con los avances de la ciencia. Entonces, potenciar creadores de contenido. Ahora, pero con criterio, correcto, con capacidad de resolver. Pero ahora el querido doctor nos ha llevado hasta su aula, nos ha llevado hasta sus alumnos. Querido doctor, usted es farmacéutico. Yo tengo aquí, le cuento un poco. Es bioquímico, docente médico de la facultad. No vamos a hablar de su hoja de vida, sino vamos a estar 3 días. Sino farmacéutico, bioquímico, farmacéutico. Nos ha llevado al aula. Todo. A ver, antes, por ejemplo, había un pianista de Sucre que tenía su botica. ¿No ve? ¿Se acuerda? Qué lindo término, la botica de la La huerta. botica. Sí. A ver, ¿qué es un término de su área, querido doctor? Botica, y anda a la botica a comprar tal cosa. Ahora ya es farmacia. ¿Qué diferencia hay entre la botica y la farmacia? Si uno entra a buscar la definición de botica y de farmacia, utilicemos la tecnología que permite que y van a decir que por favor, ahí, ¿qué quiere decir botica? vamos a es lo mismo. Pero a ver, que nos explique. El rigor de antes, verdad. por favor, que nos Es un explique. término antiguo. ¿Por qué es un término antiguo? Porque en aquel entonces, en esa oficina farmacéutica, el farmacéutico comercializaba lo que él producía. ¿No? Él producía. Digamos, yo iba, me duele la cabeza y él me lo preparaba y le me preparaba todo y le entregaba un producto elaborado por él. A base de compuestos químicos verificados, contrastados por la misma medicina de aquel entonces para lo que servía. Pero al margen de aquello, utilizaba lo que la herbolaria medicamentosa de hace muchísimos años ha utilizado para tratar las enfermedades. O sea, utilizaba plantas medicinales, extractos, elixires, etc. Y le daba una forma farmacéutica. En su jardín seguramente tenía todas las hierbitas. No necesariamente, porque habían proveedores comunarios que podían traerle las especies vegetales. Tal vez de la provincia Bautista Saavedra, Horta Charazán. Gran parte, ¿no? Porque ahí surgió pues Sobometra, la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional. ¿Cree usted en la medicina tradicional, no, doctor? Totalmente, Sí, claro. Sí, entonces volveremos a abrir boticas. Está reconocida en la Constitución Política del Estado una medicina tradicional que usted la reconoce.
Pero hay colegas suyos, Totalmente. médicos, que no, que prefieren medicar químicamente a la gente, a los pacientes. Sí, Y es se que rompen. ese Es que tiene encuentro que haber de... química entre los dos. Sí, no. No hay. Creo que estamos encontrando química en este Claro. tiempo. Nuestro primer programa nos está yendo bien. Claro. Es el encuentro de dos mundos, ¿no? La medicina tradicional es la medicina herbolaria, es la que da origen a esta otra medicina, la medicina oficial. Sin embargo, la oficina oficial tiene su propia manera de enfrentar, resolver los problemas de salud, de enfermedad. Hay varias formas de encontrar diferentes medicamentos. En cambio, esta otra medicina está validada por su uso. Quizás no está validada, muchas de ellas, científicamente, ¿no? Pero sí por la experiencia, ¿no? ¿Quién no sabe el uso de la hoja de la coca? ¿Para qué sirve? Vamos a hablar de ese temita, Vamos, querido exactamente. doctor. ¿No? Entonces... Vamos a hablar de ese en la segunda parte. ¿Nos permite, doctor? Hagamos una pausa, tomemos refresquitos, sigamos Claro viendo de que sí, algunas sí, anécdotas sí. y volvemos en breve, ¿les parece? Claro, claro, ¿Sí? claro que sí. No se separe, ya volvemos. Adelante. TVU, conéctate ya, historias que inspiran, noticias que van. TVU, la voz de la gente, cultura, tendencias, lo ves en las redes. TVU. Gracias, continuamos en esta jornada nosotros en Diálogos del Bicentenario. Ustedes nos estaban escuchando, viendo también, estábamos hablando y recordando un poco del aula de docente. Vayamos a hablar con el estudiante, ¿les parece? A ver. Los tres somos estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés. A ver. Vaya anécdotas. Yo entraba ya por los años 98 no. a la universidad Sí, y todavía veía, hay gente, la primera vez que llegué al atrio de la universidad, y un docente, sería estudiante, pues, en su silla con su libro y hablaba, ¿no?, de la izquierda y tenía cierto discurso que me llamó la atención. Yo me quedé viendo, escuchando un momento y creo que de ahí salí también algo dirigente y en las sí. aulas. Qué Doctor, bien. hablemos por favor con el alumno, ¿le parece? El alumno. Ah, no, esa risa que dice, el No, que, claro, el que solito sí, se no. ríe. Y tú dices que todavía del chanchullo no sale de aquí con algo... El que solito Ha se ríe escrito de sus con- travesuras se acuerda. Claro. Sí. Sí. Lo que pasa es que yo siempre fui un rebelde de este muchacho y sigo siendo. Entré a la universidad y aprendí a estudiar en la universidad. Me enamoré del estudio después de haber reprobado muchas asignaturas, ¿no? Cómo me encantó, digamos, lo que soy, la química, después de ponerme a estudiar seriamente y no tomar, como la mayoría tomamos, de manera superficial. Fácilmente uno pasa de eso Ah, está hablando. buscamos Yo, el que no tomar, 51. yo digo, Luchito ¿qué estaba pasa? ¿Qué acordando pasa? de los ¿Qué pasa, pabellones. doctor? No, lo que pasa es que yo comienzo a estudiar seriamente cuando encuentro pasión por algo que quería antes de entrar a la universidad. Yo quería ser investigador de plantas medicinales. Es lo único que quería hacer. Entonces me puse a estudiar varias carreras simultáneamente. Concluí solamente farmacia y bioquímica. Y para ingresar a estudiar esta cuestión de plantas medicinales, que era lo que quería investigar, mandé una carta en la inocencia del joven. Hay un libro en mis manos de un profesor que se llamaba George Domínguez. Él era un profesor mexicano, pionero en lo que es la fitoquímica, la química de las plantas. Y este señor escribió una carta
Y después de 6 meses me dice, te ha llegado una carta a mi mamá. ¿Y de dónde? Le digo, no sé, del exterior. Abro la carta y como son los científicos, la gente muy promisoria, de manera humilde se tomó la molestia de responder a un triste imberbe de un país lejano, ¿no? Aconsejándole lo que debería hacer para estudiar plantas medicinales. Entonces, con esa visión entré, pero tenía una deficiente formación de colegio. Deficiente. Estaba en un buen colegio, no he hecho la culpa a nadie más que a mí, pero yo era un vaguinzón. Era un vaguinzón. Entro a... Nunca he reprobado una asignatura en colegio, nunca he dado un desquite, o sea, quiere decir que era mediocre. No hacía ni las cosas mal ni las cosas bien. Estaba ahí, ¿no? Y con esa visión entro a la universidad y me doy cuenta que tenía una deficiente formación de colegio. Entonces, para los demás lo que era sencillo, para mí me costaba el doble, porque no había prestado la suficiente atención en colegio, no tenía las bases sólidas, entonces tuve que volver a aprender lo que seguramente me enseñaron en colegio. Y en ese proceso me enamoré de los estudios. A mí me gustó, me enamoré de la química, pero la química que me apasionaba fue la química orgánica, de la que fui auxiliar, ahora soy docente también de aquella asignatura, y así he comenzado, digamos, mi vida de docente. Querido doctor, a ver, ya nos ha contado sus penas, sus tristezas, sus alegrías. Doctor, la facultad, su facultad, ya pasó los 100 años de vida de su facultad, ¿no? Ya está. ¿Y cuál es el mercado laboral, pues, de los chicos que salen de ahí, o las chicas? Creo que antes estaban más mujeres, ¿es así? En esa facultad. Tengo datos, que eran más mujeres que varones. Entonces, cuando yo he leído eso, dije, ha debido ser pues bien cotizado el doctor. Feliz, George. Feliz. Sí. La facultad nace en 1888, ¿no? Y a propósito de eso, funda un inmigrante italiano, es el que funda. Entonces, yo soy un apasionado de la historia de este señor que me trae este librito para que me inspire. Un inmigrante italiano en Bolivia, Domingo Lorini. Él es el fundador, creo, de la facultad, ¿no, querido doctor? Sí, es el que propone lo quiero hacer famoso. Más famoso. A mi Domingo. Sí, don Domingo Lorini, a quien después de leer su historia, etcétera, y apasionarme, he quedado totalmente encantado con esto. Es un paradigma para mí. Un señor muy noble, muy entregado a las cosas que hacía. No sé si quieres que hable de don Domingo, pero yo soy fanático de él. No, qué maravilla. Bueno, siempre uno tiene sus paradigmas. Hemos dejado un tema pendiente de la primera parte. A ver, acuérdate. ¿No te acuerdas? No, pues de la coca. La coca es cocaína. Sí. Son temas que manejan en la facultad, pues. Claro, decíamos, todos sabemos los beneficios de la coca, pero creo que la han etiquetado negativamente fuera de nuestras fronteras. ¿Eso por qué? No vamos a hablar de política, claro, de la situación. Hablemos de la coca, algo interesante. De la coca sagrada. Porque es un tema de su área. La rosa es perfume. La coca es cocaína, estamos en lo mismo, ¿no? No es. Claro, es un insumo y todas las cosas están dadas ahí y el ser humano es el que le da el uso, o bueno o malo, ¿no? Depende de las personas. ¿Han leído la leyenda de la coca de Antonio Paredes Candia? Hemos conversado sobre el tema. Que nos cuente. Bien resumido. No sé cuánto tiempo tenemos. Poco tiempo. En aquel entonces, el cacique tenía un hijo, un joven guerrero, guapo, fornido, y había una hermosa muchacha que tenía la piel de color de las lachihuanas, o sea, un color
bronceado, Dios, hermoso, y de ojos verdes. Y todos los jóvenes de la comarca estaban totalmente enamorados. Con su donaire andaba y todos se quedaban prendidos. Es así que el hijo del cacique, ¿no? Se enamora, se llamaba Cuca, ¿no? Se enamora de la Cuca y nadie podía acercarse a la Cuca. Como era coqueta la Cuca, sabedora de su belleza y de sus encantos, entonces hacía peleas a los hombres. La Cuca era cucu de los hombres. Sí. Es así que comienza a haber peleas, muertes, y entre ellos el hijo del cacique, totalmente enamorado, comienza a deshacerse de sus contrincantes de mala manera. Entonces los sabios, los viejos de esa localidad van y hablan con el cacique, con el rey, digamos, y le dicen: no puede ser esto, es una barbaridad, hemos tolerado mucho tiempo de este desorden que está pasando en los habitantes de la región, y la culpable es la Cuca y de tu hijo. Tu hijo se ha enamorado y está matando a todo aquel que locamente enamorado. Totalmente perdido. Se cumplía la frase. Entonces se reúnen y llegan a la conclusión y dicen: no, hay que matarla a la Cuca, no hay otra, hay que deshacernos a la Cuca. Entonces la sentencia... Cuca machucada. Hay que machucar. Entonces la matan y dicen: sí, pero puede volver. Entonces, para que no vuelva en otra vida, la descuartizan y la van sembrando como en terrazas, como en gradas, un pedazo, otro pedazo, otro pedazo. Como son los yungas, ¿no? Nosotros tenemos cerros, y como sembramos allá en terrazas, ¿no? Entonces el hijo del cacique, triste de esta situación, tan enamorado que estaba, se pone en la cima de este cerrito, de esta montaña, y se pone a llorar. Y con sus lágrimas viene regando los terrenos donde había sido enterrada la Cuca. Después de un tiempo ve que comienzan a salir unas plantitas, ¿no? Y que dan unas hermosas hojas de color verde que hacía recuerdo a los ojos, al color de los ojos que tenía la Cuca. Entonces, en su proceso de lástima interna y de su meditación, parece que escuchara decir que le hablaba a la Cuca y le decía que, porque ya lo había dicho el momento que la sentencian, que ella iba a volver, ¿no? Iba a volver, iba a ser beneficiosa para su cultura, para su tribu, pero que iba a ser un castigo, una maldición para aquellos extranjeros que utilizaran la coca para sus fines, que no sean los que estábamos nosotros acostumbrados a esa tribu. Entonces, de esa manera se reivindica la cuca, y mientras la hoja de coca sea utilizada para los fines medicinales que se utilizaban en aquel entonces, bueno, no sirve. Ahora, si le damos otro tipo de usos, bueno, caemos en desgracias, ¿no? Bueno, a ver, pero dentro, qué bonita la historia, leyenda, la y todo leyenda. aquello, ¿no? Sin embargo, hay otra historia que hemos estado hablando también, querido doctor. Cuando se habla de la Coca-Cola, ¿qué se le viene a la, o sea, químicamente? ¿Qué le viene, querido doctor? A ver. Estamos hablando de la Coca-Cola, del refresco, de la gaseosa. De la gaseosa. Comercialmente vamos a también empezar a facturar. Nos va a enseñar aquí. Don Domingo Lorini, un italiano, puedo contar un poquito de su historia para llegar pero a aquello. no, lo que pasa es que como no tenemos mucho tiempo, quisiera que entremos directo. Domingo Lorini, el origen. Pero ¿qué pasa con Domingo Lorini versus Coca-Cola? Ya, don Domingo Lorini llega a Bolivia en 1967. Llega como farmacéutico, un joven farmacéutico,
enviado por la Carlo Herba para administrar una de sus sucursales, y existía la botica boliviana en la calle Vallivian, ¿no? En el centro de la ciudad, la botica. Entonces, esta botica era administrada por varios italianos. Entonces cae también ahí él, y en esas situaciones llegaban extranjeros que visitaban la botica. ¿Y por qué visitaban la botica? Porque era el auge de las minas. Entonces venían y les daba el soroche, mal de montaña, y él les proporcionaba un licorcito. ¿Dónde había aprendido? De la gente que tenía esa costumbre, de los campesinos, claro, etcétera, que se curaban que no es el sorochipil, que no es el sorochipil. No es el sorochipil. Entonces se curaba el sorochipil. Bueno, entonces los amigos que iban le decían: qué bien, me ha sentado muy bien, pero qué feo sabor, amargo, su color tan feo, ¿por qué no haces algo para hacerlo más agradable? Entonces, sí, quiso camuflar ese sabor amargo, y él le puso nuez de cola. La nuez de cola es el sabor típico que tiene la Coca-Cola. Entonces, le puso nuez de cola. Nuez de cola. Pero le faltaba algo más. El color no era agradable. Entonces hace caramelo. Y le pone caramelo. Entonces ya estaba más riquito. Pero todavía le faltaba algo. Como él era químico, había estudiado mucho la coca, y se dio cuenta que tenía adentro un estimulante, la hoja de coca. Entonces baja ese estimulante, bueno, entonces hay varios métodos para poder extraer el alcaloide. Un método ácido, el otro método básico. Entonces, sabedor él que el principio activo de las hojitas de coca, del Erythrocilum coca, que es el nombre científico, el nuestro variedad guaraco, ¿no? Entonces le agrega, para hacer una extracción alcalina, le pone bicarbonato, con lo cual lo vuelve efervescente. Estás anotando. Y ya tenemos la receta. Estás anotando. Y se convierte en el famoso licor de coca. Ya. Lorini, que así los libros reportan. Gracias. Tiene hasta premios, etcétera, que le dan por ese licor de coca. Hace el licor, el elixir de coca, y le han dado una medalla de plata. Doctor, creo que aquí está la respuesta, y perdón, hago un paréntesis para que después usted continúe, a esto que se escuchaba, y alguien llegó a los medios de comunicación y muchos de repente no le hicieron caso de que la receta de la Coca-Cola base está en Bolivia. Así es. No está contando. A eso estoy yendo. Está aquí, señor. Por eso preguntaremos. Todos los bolivianos. Tenemos que pedir derechos de autor. Algo tenemos que hacer. Sí, por favor. Un trámite. Está la respuesta, y usted que nos está viendo, estoy segura que sabe de qué estamos hablando. Continúe, doctor. Entonces, ese es el licor que lo comienza a comercializar en esa farmacia, en esa botica. Ya sabes la diferencia entre botica y farmacia. La farmacia, uno comercializa lo que otros elaboran, ¿no? Bueno, no es simplemente una tiendita donde se entrega, tiene que ser manejado por un profesional, ¿no? Que sepa. Estando en ese proceso, un otro amigo, que no recuerdo el nombre, mezcla las hojas de coca, charlaban entre italianos, con un vino, lo mezcla con un vino, y lleva esto a Francia. Entonces, en Francia este licor es un poco generalizado, por eso dice tiene su origen en Europa, etcétera, pero no, el origen es boliviano. Entonces, don Domingo Lorini comercializa, no sé si lo comercializó o no en rigor de verdad, pero da a conocer a la Parker Davis
digamos, su descubrimiento, su fórmula farmacéutica, su elixir, y que es llevado a Estados Unidos, y en Estados Unidos, en la Parque Davis, estaba un señor farmacéutico también, John Pemberton, el señor. Entonces, este señor lo desarrolla más, le da, digamos... Le pone gas. Ya tenía gas. Y se ha hecho gas de nuestro país. Y se ha hecho gas de nuestro país. Otra cosa Entonces, más que le atribuyen a él el descubrimiento. Y generalmente, en la ciencia, lo mismo sucedió con la penicilina, uno descubre, otro lo redescubre, y al otro lo vuelven famoso porque él es el que ha hecho conocer, ¿no? Y eso ha sucedido. Entonces, este señor transfiere ya la fórmula a otra empresa por $2.300. Vende la fórmula, la receta, que tiene un montón. Aparte de eso, tiene vainilla y otras cosas más, ¿no? Que lo saborizan. Pero el origen es nuestro. El origen, podríamos decir, es de un italiano que vivía en Bolivia, y las experiencias del boliviano le permitió desarrollar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para reclamar derechos de autor? ¿Cómo no? ¿Qué no es derecho? ¿Qué se dice eso? Pues? Patente. Patente, ¿qué es, doctor? Regalías. Por lo menos. Se ha perdido en el tiempo. Es más, Irma Lorini es la nieta que vive en Alemania, de don Domingo Lorini, y escribe un poco queriendo desmistificar lo que se decía de don Domingo Lorini, que la familia quizás no quiere que se diga, pero como era un químico y trabajaba con Loja, entonces él aprendió pues a hacer los extractos y hacer las extracciones. Es así que en este texto que les mostré, doña Irma dice: han querido decir que mi bisabuelo, mi abuelo, ha sido el primero que ha hecho el clorhidrato de cocaína, y yo quiero desmentir. No sabemos, es una ley. Claro. ¿Lo haría? ¿No lo haría? Pero quien ha trabajado seriamente en la hoja de coca en sus inicios ha sido don Domingo Lorini. Entonces ha tenido que saber nomás cómo se extrae, qué sé yo, para esta aplicación, ¿no? Y lo chistoso es que ya cuando estaba la Coca-Cola en Estados Unidos, John Pemberton, la FDA, que es la que autoriza la comercialización de medicamentos y alimentos en Estados Unidos, le dice: un ratito, lo que tiene este refresco es cocaína en pequeñas cantidades, así que si usted quiere seguir comercializando, tiene que descocainizar. Y es un gran conflicto, ¿por qué? Porque lo que hacía, digamos, adictivo, que no te guste la Coca-Cola, era eso, ese alcaloide, porque es un alcaloide, y como todo alcaloide es adictivo. Entonces buscan que reemplazar y descocainizan la hoja de coca, se quedan los sabores, los aromas, y se saca la cocaína, pero tenían que reemplazar por algo, y reemplazan con cafeína. Entonces le agregan a la Coca-Cola cafeína. Por eso la Coca-Cola es la chispa de la vida, ¿no? Buen publicista, sí, bien, la chispa. Sí. ¿No? Haremos publicidad. Todas las mañanas. Pero, perdono una. Entonces se saca un alcaloide para poner otro alcaloide, y por eso es estimulante, ¿no? Cuando hablamos de mis épocas de estudiante, yo me trasnochaba estudiando con hoja de coca y con Coca-Cola. ¿Con Coca-Cola? Algunos toman cafecito, yo con Coca-Cola. Tomaba mi Coca-Colita para poder estudiar, ¿no? Querido doctor, dígale pues a Henry y a Carmen, que están
el área metropolitana de Estados Unidos, de que la Coca-Cola es de Bolivia, díganles, pues, para que los chicos conozcan, sepan. Haciendo caso a las sugerencias de Luchito, Henry, Carmen, ya saben el origen del elixir de coca, y el elixir de coca que con el tiempo se ha convertido en la Coca-Cola. Todos los productos exitosos tienen pues muchos dueños, ¿no? Y si fueron un fracaso son huérfanos. Entonces sí, atribuyen que es verdad. Bolivia, es de Bolivia, atribuyen que es de Estados Unidos, símbolo además de Estados Unidos. Y también algunos países europeos, Francia, España, reclaman el origen de la Coca-Cola. ¿Dónde hay hoja de coca? En Estados Unidos no había. Ahora ya debe haber. En España había, No había. lo que hubiéramos llevado, porque el origen es americano. Entonces, con seguridad que el origen es aquel que mencionan varios textos. Como este hermoso libro, que también lo traigo para mostrarles, se llama Polenta. Es para hacer propaganda a las familias italianas en Bolivia, ¿no? También y en pues, este, pro-italiano. Tiene que hablar mamá de sus italiana, raíces, todos de sus sus lips orígenes. italianos. en Doctor, ya basta de los libro italianos. también habla de Don Domingo Lorini. Tiempo. Bueno, Se acabó más el bien que tiempo. está hablando del lado positivo de los italianos y no del otro lado. También es positivo. Querido doctor, bueno, pues ya hemos tenido una charla Linda realmente charla, qué lindo, espectacular, querido doctor. ¿Cuándo va a volver? Cuando me inviten. Pero yo quisiera hablar de un tema Ya. que lo dejaremos pendiente, Ya. de la década de los 40 de nuestro país hasta un poco posterior a la revolución del MNR. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Porque ese ha sido un quiebre, Ya. ¿no? En la Bonito, historia de ya. nuestro El país. 40, Hablaremos. 60, hablemos Claro, de los podemos, 20 años, ¿no? pues vamos a programar pues, El 50. para hablar ya exclusivamente de esos temas que Un tema hermoso. hermosos, lindos. Es sí. más, yo te sugeriría, ayer escuché una charla muy interesante sobre colonialismo, postcolonialismo, Verdad. etcétera. En este marco también de las charlas del Bicentenario, pues, ¿no? En las charlas del Bicentenario. Exactamente. Entonces, hubo un profesor boliviano que expuso allá. Hombre, nuestro querido Pazuco, Así es. ¿no ve? Eduardo Paz. Eduardo nuestro Paz. Profesional de verdad. Y ha dado unos comentarios, unas opiniones de una persona bien ubicada. Sí, sí, o sí. sea, de lo que ha sucedido en el país y algunas recomendaciones de cómo podríamos salir de estos 200 años, pero de atolladero, ¿no? Para mí, 200 Entonces, años. el tema pendiente con Podemos nuestra hacer autoridad. que en la próxima estemos con Eduardo, con usted, señor vicerrector, y hacer una tertulia. ¿Qué tal? Me ¿Compromiso? gustaría, interesante, pero yo no sé, yo no tengo línea política, yo no sé si él tiene alguna línea política. No, ¿Qué quiero decir pero con eso? anoche estaba él en un tema estrictamente histórico. Histórico. Sí. Mi línea política es mi país. Las injusticias en las cuales ha vivido durante años, ¿no? O sea, esa es mi línea política. Es que Estoy ningún ser humano enamorado es de apolítico, Bolivia. Nos vas a ¿no? ignorar, doctor. Le puedo decir padrino. Le puedo decir Ya. padrino, porque Claro usted está que sí. llegando al primer programa en el cual yo estoy aquí presente. Bueno, en entonces, realidad, usted al primer programa que está María René Ruch, ya estamos en el cuarto, en el quinto Estamos programa. diciendo ya también. el buen ciclo. estamos- Y no me ha querido Claro que invitar sí. a su primer No, programa. usted está reservado Nos ha para hecho mi rogar, llegada. nos ha hecho rogar. Padrino Medina, gracias. Bien, gracias, querido. doctor. Muchísimas gracias, Lupito, pues, muchas gracias. Qué gusto tenerlo, a Gracias, conversar con usted. listo. Gracias. Muchas gracias, muy gentil. A Henry y a Carmen, hasta la próxima semana. Gracias. Chao, Cuando chao. lleguemos con los Chao. diálogos del Bicentenario. Chao, gracias. Carmen, y no pierdan ese su entusiasmo de hacer conocer al mundo entero este hermoso y querido país, muy cálido, de muchas regiones, con muchas culturas, y eso nos hace todavía más rico. Que viva nuestra Bolivia. Que viva. Listo. Salud.